¿Vas a usar PowerPoint? Sí, para que ahorita me den la confitrionía, por favor. Sí, sí, enseguida. Gracias. Ahora estamos transmitiendo en vivo en redes sociales. Podemos dar inicio formal a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Pues bien, buenas tardes a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Carolina Gilas y una servidora, Guadalupe Salmorán. Pues les doy la bienvenida a una sesión más de nuestro seminario permanente de reformas electorales y democracia, edición 2023. Saludo con afecto a quienes nos acompañan por este Zoom y, por supuesto, también envío un saludo afectuoso a quienes nos acompañan desde las redes sociales del instituto. Como ustedes saben, bueno, en esta sesión discutiremos el texto El efecto de la competencia electoral multinivel y la institucionalización partidista en la emergencia de conflictos intrapartidarios a nivel subnacional en México. La ponencia del día de hoy está a cargo de Carlos Guadarrama Cruz, de Flaxo, México, a quien agradecemos, por aceptar nuestra invitación de preparar este paper, de animarse a presentarlo pues en este espacio de discusión. Obviamente saludamos y agradecemos también a las personas comentaristas del día de hoy, queridos colegas, ambos, María Marván Laborde, como ustedes saben, ella es investigadora de acá del instituto, y también Armando Maitret del Poder Judicial de la Federación, ambas personas colaboradoras pues del Observatorio Reformas. Cada mes lo decimos, pero lo vuelvo a recordar, la dinámica de este seminario, pues ya la saben, es muy sencilla. Después de una breve presentación de Carlos Guadarrama, en el que va a retomar las ideas principales de su trabajo, que como saben, cada mes está a su consideración, a su disposición en el micrositio del instituto, pues nuestras dos personas comentaristas principales harán sus observaciones metodológicas o sustantivas, con la intención pues de contribuir a la investigación que se presenta, para después abrir una o dos rondas de participaciones generales con el resto de los participantes. Saben muy bien que en cualquier momento de esta sesión pueden dejarnos sus comentarios, sea en el chat del Zoom, sea en los espacios de las redes del instituto. Todas sus preguntas, sus inquietudes serán recogidas por la equipa de este observatorio Reformas. Pues bueno, sin más, Carlos Guadarrama, el micrófono es todo tuyo. Bien, pues muchas gracias, doctora Guadalupe, por la presentación, por la oportunidad de estar esta tarde aquí en el seminario ya como ponente. Ahí tengo un poco de nervios, un poco de mucha expectativa al respecto, pero muy contento también de poder compartir con el equipo del observatorio, ¿no? Parte de lo que es mi tesis de doctorado, ¿no? Yo recién en mayo, bueno, unos meses terminé los créditos del doctorado en Flaxo. Entonces en estos platicaba antes que pues apenas mandé ya como el borrador final de la tesis, y estaríamos diciendo que este paper que presento hoy es parte de la investigación. Y bueno, pues estaré muy contento y muy agradecido pues, si hay muchos comentarios y muchas sugerencias, ¿no? De cómo mejorar estos productos, ¿no? La verdad, bueno, no sé qué más decir al respecto, más que agradecimientos, y voy a comenzar, entonces voy a compartir pantalla y me voy a tomar el tiempo, espero un poco menos de 15 minutos para con esto. Bueno, ya se mencionó el tema el título del trabajo. Este es el plan para mi presentación, ¿no? En tres momentos: uno más como, pues voy a hablar de qué se trata esto; uno más como la parte teórica que desarrollo en el trabajo; y finalmente presentar la parte empírica, ¿no? Metodológica empírica, y pues cerrar, ¿no? la presentación.
Bueno, pues la idea del documento que pongo hoy a consideración del seminario, ¿no? Y que también agradezco mucho de antemano los comentarios que reciba de la doctora Marván y el maestro Armando Maitret, tiene que ver con conflictos dentro de los partidos, pero conflictos que ocurren en el nivel subnacional, es decir, en los niveles locales, ¿no? Yo, una de mis líneas de investigación que tengo, pues es la de partidos políticos, la de vida interna de los partidos, y bueno, ahora en esta investigación en la que estoy, pues me dio la duda, ¿no? La pregunta de, bueno, por qué conflictos en los partidos, pero a nivel local, ¿no? O sea, ¿qué es lo que motivaría que se peleen grupos internos, ¿no? En la instancia local? Es sabido que los conflictos forman parte de la vida cotidiana de cualquier organización, ¿no? Los partidos políticos no escapan de eso. Recientemente vimos un conflicto, por ejemplo, en Morena, ¿no? Derivado de la nominación de la candidatura presidencial, donde, ¿no? Grupos, ¿no? Que apoyaban al aspirante a coordinadora, el nombre que tiene A y el B, pues bueno, un grupo de esos no quedó conforme, ¿no? El liderazgo de ese grupo, pues incluso siguió la ruta jurisdiccional, ¿no? Que es un poco igual lo que yo estoy planteando aquí como forma de aproximarse a los conflictos intrapartidarios. Y entonces, bueno, toda esta idea de conflictividad, yo la derivo de trabajos que hablan más como de conflicto social o particularmente un trabajo de Melucci, donde él dice una definición como esta, más o menos yo la retomo, ¿no? Que los conflictos son relaciones de dos o más grupos que son antagónicos, que luchan por recursos y que son recursos a los que los grupos le han dado un valor particular, ¿no? Eh, en la búsqueda de sus metas o del cumplimiento de sus intereses. Entonces, para algo es importante ese recurso, entonces por algo hay que pelear por él, ¿no? Y entonces, pues los grupos están peleando, ¿no? Sin embargo, bueno, yo entonces eso lo que hice fue investigar, ¿no? Y hacer una indagación, pues qué pasaba en el plano local en 4 partidos mexicanos. Y bueno, mi sorpresa fue encontrar después de revisar 438 procesos de selección de presidencias estatales, ¿no? De hecho, la investigación se centra en eso, en procesos de selección de presidencias estatales, en qué momentos hay o no conflicto. Entonces, bueno, si vemos aquí la gráfica, en los 4 partidos, ¿no? Los porcentajes son muy altos, ¿no? De baja conflictividad, ¿no? Sin embargo, llama la atención que el PAN sea el de los 4 el más alto, luego el PRD, luego sigue PRI, luego Morena, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí que pues, me llamó la atención. Y luego, bueno, le metí todavía más variación al ver pues, qué pasaba, en qué estados están peleando más. Entonces, bueno, puse los 4 estados, bueno, perdón, los 4 partidos y los empecé a ver en los 32 entidades federativas. Y bueno, la primera sorpresa es de que no se están registrando conflictos en 6 entidades federativas y en algunas hay partidos que no, eso no ocurre, ¿no? O sea, y llama la atención el acertijo, entonces sería eso, ¿no? ¿Por qué no se están peleando si se supone que los conflictos es algo cotidiano, ¿no? Claro, ¿no? Puede haber conflictos y tengo que hacer una parada para hacer una precisión conceptual, ¿no? Cuando yo me refiero a conflictos intrapartidarios en la investigación, me refiero a aquellos en los que alguno de los grupos en pugna, regularmente el que se ve en desventaja o el perdedor o el que no le fue bien, va ante instancias jurisdiccionales, ¿no? Para inconformarse, ¿no? Y pues tratar de revertir el resultado, ¿no? Del conflicto intrapartidario, ¿no? Es decir, ¿no? Ya no lavan la ropa sucia en casa, ¿no? Recurren a un tribunal con miras a que pues el tribunal les dé la razón o revierta el resultado, ¿no? Entonces, esa fue como mi forma de acercarme a los conflictos intrapartidarios, ¿no? Porque claro, ¿no? A lo mejor sí puede haber otras expresiones de conflicto. De hecho, si vemos aquí esta figura, puede haber conflictos que se manifiesten de diferentes maneras, ¿no? O sea, puede haber conflictos donde haya no sé, marchas, ¿no? Donde la militancia vaya y cierre los edificios, ¿no? Donde la militancia marche, ¿no? De la capital de su estado a la capital del país, ¿no? Puede haber conflictos donde se peleen las estructuras, ¿no? De la instancia nacional con las locales, conflictos ideológicos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que hay alrededor, pero en particular la investigación se centra en ese tipo de conflictos que se derivan cuando se seleccionan los
los o las presidentas estatales de estos 4 partidos, PAN, PRI, PRD y Morena, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pues estoy tratando de ver, y bueno, si estamos viendo, pues hay estados donde se pelean más, ¿no? Y menos grupos internos por ese cargo, ¿no? Por ese recurso de poder dentro de la organización. Eh, bueno, otra cosa interesante que encontré fue que pues sí hay mucha literatura, hay mucha literatura sobre el tema de política intrapartidaria, conflicto intrapartidario, eh, y ya, bueno, política y conflicto, ¿no? Y regularmente tiene que ver más bien con situaciones, claro, que ocurren en el plano nacional, ¿no? Entonces, eso también es una situación de la literatura, que no hay trabajos que vean cómo se pelean las estructuras locales o la interacción que hay entre estructuras locales y nacionales. Eso más bien se ha estudiado, pero como parte de los estudios de organización multinivel, ¿no? Pero no profundizando las pugnas, ¿no? Sino más bien pues, cómo se organizan los partidos. Los estudios que sí hay sobre conflictividad intrapartidaria, política intrapartidaria, tienen que ver más bien con explicaciones de tipo institucional, ¿no? Por ejemplo, una explicación básica es, ¿no? Las reglas determinan que los grupos se peleen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el asunto de si los partidos, perdón, los grupos intrapartidarios respetan o no las reglas de selección de candidaturas, de dirigencias o cualquier otro tipo de regla. También, por ejemplo, hay literatura al respecto donde el impacto que tienen las reformas electorales sobre partidos también determina, ¿no? La nueva reparto de recursos dentro de los partidos, en fin, y eso también los lleva a pelearse. Otro conjunto de explicaciones son las político-electorales, donde, por ejemplo, el peso está en los factores ideológicos, ¿no? Regularmente hay partidos que se pelean porque de los grupos no están de acuerdo ideológicamente entre ellos, ¿no? No hay no hay un punto intermedio, ¿no? De cohesión, ¿no? Esto también, por ejemplo, deriva en estudios donde se busca explicar, ¿no? Por qué hay baja unidad partidaria, baja cohesión partidaria, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve cuando se estudia el comportamiento de los partidos en los parlamentos. Otro conjunto de literatura es las explicaciones organizativas, ¿no? O sea, los mismos problemas de la organización del partido es lo que genera conflictos. Por ejemplo, aquí el peso mayor está en Panebianco, ¿no? En Hielo Panebianco y los modelos de partido. Y, por ejemplo, una explicación aquí es el modelo originario, ¿no? De si el partido nace fraccionado, ¿no? Es más probable que tenga conflictos en toda su historia, ¿no? Y bueno, aquí por mencionar, el PRD podría entrar en ese modelo, ¿no? La configuración originaria del PRD por tribus, fracciones, corrientes, es lo que hace que pues, su vida partidaria, ¿no? Históricamente sea conflictiva. Y finalmente, un conjunto más menor o pequeño que identifiqué también fue el de las explicaciones culturales, ¿no? Donde, por ejemplo, en contextos más de Asia, ¿no? De Medio Oriente, ¿no? En la presencia de dinastías familiares, ¿no? El peso que le dan a la religión, en fin, a este tipo de dimensiones, pues también impactan en que hayan o no emergencia de conflictos. Y yo particularmente lo que estoy proponiendo, ¿no? Es que es un enfoque, perdón, un marco explicativo que integra dos visiones, ¿no? Regularmente cuando se estudia partidos políticos, siempre se habla, ¿no? De que hay factores externos, factores internos, ¿no? Entonces, y que unos u otros tienen un efecto sobre lo que pasa en el partido. Entonces, lo que yo estoy tratando, o lo que yo trato de hacer es integrar todos los elementos de cada tipo de explicación o enfoque para tratar de ver de qué manera esta interacción genera o no el aumento o la disminución de probabilidades, ¿no? Entonces, tenemos que en el caso de los conflictos dentro de partidos a nivel local o subnacional, ¿no? Estos van a ser ocasionados, o una condición para que ocurran es contextos de incongruencia electoral. La incongruencia electoral tiene que ver con eh, que los apoyos electorales no sean parejos o no sean similares, homogéneos en elecciones nacionales y locales en un mismo territorio subnacional. Por ejemplo, pensemos, ¿no? En el Estado de México, que un partido tenga diferentes porcentajes de votos en la elección presidencial y en la elección de gubernatura, ¿no? Entonces, eso es incongruente.
¿no? Se esperaría, por ejemplo, que tuviera porcentajes de votación similares, ¿no? Tanto en la selección nacional del presidente de la República como en la gubernatura. Eso es congruencia. Entonces, yo estoy ahí desarrollando en el trabajo una explicación de cómo esta situación de competencia electoral multinivel, medida por la incongruencia electoral, aumenta las probabilidades de que haya la emergencia de conflicto en la instancia local, pero que esto va a estar moderado o contenido, ¿no? Si la instancia local tiene altos niveles de institucionalización, ¿no? La institucionalización partidista es una explicación o forma parte de los factores explicativos del otro enfoque, ¿no? De enfoque endógeno, enfoque interno de los partidos. Y entonces, bueno, si los partidos a nivel local son altamente institucionalizados, el efecto que tiene la incongruencia electoral pues va a disminuir va a hacer que disminuyan las probabilidades de que un conflicto ocurra o no, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy proponiendo y de esa manera trato de integrar tanto explicaciones endógenas como exógenas, ¿no? Sobre los partidos, y eso pues ya se concreta en la hipótesis del trabajo, ¿no? Que pues habla, ¿no? Que la incongruencia tiene un efecto positivo sobre la emergencia del conflicto, pero que cuando entra en interacción con la institucionalización organizativa, ¿no? Las probabilidades de que ocurra un conflicto van a disminuir, ¿no? Y bueno, eh, es plausible, ¿no? Digamos, es un argumento, incluso si lo vemos, pues, de sentido común, ¿no? Pero pues que pues por lo que yo hice mi revisión de literatura, pues no había alguien que se preocupara por eso para entenderlo en instancia local o instancias subnacionales. Entonces, bueno, para eso, metodológicamente me propuse, pues, hacer en esta primera parte de la investigación, una investigación cuanti, ¿no? Donde generé esta base de datos que, pues, sí me llevó un rato, ¿no? Juntar información de 438 procesos de selección repartidos entre los cuatro partidos, ¿no? PAN, PRI, PRD, y donde, bueno, había que buscar si hubo o no conflicto, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo operacionalicé yendo a ver si habían hecho impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? O sea, yo no recuerdo si lo desarrollo en el texto, si no creo que hay que hacerlo. Explico un poco por qué es un proxy adecuado ir a ver lo que el tribunal hace, ¿no? Al respecto de esta situación para dirimir conflictos intrapartidarios. Y las variables independientes, bueno, ya hablaba de la incongruencia electoral, que pues fue una situación de ver resultados electorales tanto a nivel federal como local, ¿no? De elecciones presidenciales y de gubernatura, ¿no? La otra variable, es la variable independiente, y la de institucionalización la obtuve de un indicador que se utiliza en una base de datos que se llama BPARI, dataset, que es del proyecto de BIDEM, ¿no? De este gran proyecto que estudia. Entonces, de ahí retomé esos datos para poder modelar la institucionalización, que, bueno, está pensada como una variable ordinal de 0 a 4, donde 4 el partido está más institucionalizado, ¿no? Y entonces, bueno, de los 4 partidos, el partido más institucionalizado es el PAN, ¿no? De acuerdo a esta base de datos, ¿no? Ahí a lo mejor puede haber, ¿no? Situaciones de discusión más adelante. Y bueno, incorporo variables de control, yo ahorita hablo de ellas, y las pruebas estadísticas que hice en este caso fue una regresión logística con efectos mixtos, ¿no? Entonces, esos son los resultados de los modelos. En el primer modelo, en la columna que dice modelo 1, solo le pedí al software que me ayudara a hacer el modelo con la interacción entre incongruencia electoral e institucionalización organizativa, y vemos cómo ahí efectivamente, ¿no? Aquí nada más lo importante que hay que como leer es que hay un signo negativo, ¿no? Que entonces significa que disminuye las probabilidades, y los asteriscos que dicen que es significativo estadísticamente, ¿no? Entonces, bueno, nada más metiendo las dos variables independientes para ver si hay o no conflicto, que no lo dije, pero también creo que es importante, solo está considerado como presencia-ausencia, ¿no? Entonces, en este caso, el modelo 1 me dice, pues nada más si metes las dos variables independientes, efectivamente te va a disminuir la probabilidad de que haya un conflicto. Y cuando ya metí las otras variables de control, que son de selectorado hacia abajo, se sigue manteniendo la condición de disminución de probabilidades de que ocurra un conflicto, ¿no? Vean la tercera fila,
En el modelo 2 sigue siendo negativo el coeficiente y sigue siendo significativo estadísticamente. Entonces, bueno, eso pues ya eh, es un hallazgo interesante que efectivamente se cumple a nivel local, ¿no? Esta premisa que planteaban el argumento de que sí, la incongruencia aumenta, la incongruencia aumenta las probabilidades de que haya un conflicto, pero cuando entra en interacción con los niveles de institucionalización, va a disminuir. De hecho, vean aquí en esta gráfica, pues también, ¿no? Solo estoy poniendo, en la línea azul es cuando hay bajos niveles de institucionalización. Ujú. Lo que ocurre mientras va aumentando la incongruencia, ¿no? Las probabilidades de que haya conflicto, pues, son mayores a que cuando el partido es altamente institucionalizado, ¿no? Que sería la línea roja y está más cerca del cero. Entonces, bueno, de entrada, pues, ya para acercarme al final, la regresión logística me permite, eh, me llevó, sí, a probar la hipótesis, ¿no? La hipótesis, recordemos, afirma que la probabilidad de que ocurra un conflicto disminuye cuando la institucionalización entra en interacción con la incongruencia. Y bueno, para el caso mexicano, pues esto se aplica, ¿no? O sea, que fueron los datos que utilicé. Entonces, no sé, creo que encontré algo interesante, pero me hace falta como comunicarlo. Hay algo ahí todavía que tiene que hacer clic. En la tesis de doctorado, por ejemplo, además de esta prueba de estadística, incorporo otra donde veo el control de la gubernatura. Si el partido tiene el control de la gubernatura, también disminuye la probabilidad de que haya un conflicto y eso pues, también es muy plausible y lo vemos, ¿no? Y estas dos pruebas estadísticas las complemento eh, con estudios de caso, ¿no? Donde incorporé entrevistas a personas expertas sobre partidos, ¿no? Y también, pues, en tres estados, ¿no? Entonces, ahí estudié los casos, les cuento, porque sí, también creo que eso puede ser, eventualmente algo interesante, pues, se profundizó en por qué hubo esos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Segundo, la investigación, pues, trata de contribuir a la literatura sobre política intrapartidaria, conflicto intrapartidario y organización de los partidos, ¿no? Ahí voy a quedar en deuda con el doc Camilo, ¿no? Que alguna vez en un seminario en el que me invitó me decía que pues iba a ser más como una situación del ver justicia electoral, ¿no? El papel de judicialización de la política interna, pero bueno, creo que no alcanzo a contribuir hasta allá, pero creo que también puede ser una línea de investigación a seguir. Finalmente, pues el trabajo también busca contribuir a la comprensión de lo que ocurre en el plano subnacional de los partidos, que pues está subvalorado, ¿no? O sea, como que creemos que no pasa nada, pero a veces hay mucha variación ahí que también vale la pena ir a ver. Eh, Hay una limitación fuerte que es lo del el proxy del conflicto, de la variable dependiente, que traté de solucionar pues yendo a ver las sentencias, ¿no? Del tribunal, pero que ahí eh, bueno, pues se hace lo que se puede en los tiempos que hay, ¿no? También para la tesis y bueno, fue la mejor forma que encontré de acercarme. También pues ahí pues escuchando recomendaciones, ¿no? De muchas personas, ¿no? Que me decían, ver los datos del tribunal y efectivamente, ¿no? También creo que hay que ver cómo los recuperamos. Eh, Obviamente, bueno, esto no tendría por qué quedarse solo como un ejercicio académico, ¿no? Creo que podemos derivar recomendaciones a los partidos, ¿no? Primero, si tú militas en un partido y te hablo a ti, militante de partido, exige a tus dirigentes, ¿no? Más espacios de participación, ¿no? Acordes con las reglas, ¿no? Democráticas. Exígele que implementen las reglas democráticas estatutarias, ¿no? Claro, ¿no? Sabemos que la política dentro de los partidos, pues a veces es ruda, ¿no? Y tiende a ser también muy ríspida, ¿no? No es nada tersa, pero pues hay que, ustedes que militan ahí, pues deberían, ¿no? Buscar revertir esa situación, ¿no? De excesivo control de las dirigencias. Y finalmente, bueno, creo que el trabajo que inicio aquí puede derivarse en otras líneas de investigación, ¿no? Más, por ejemplo, investigar trayectorias. Una línea que me parece importante es ver qué pasa con los resultados de los conflictos a nivel local, ¿no? ¿Quién gana, quién pierde? Eso ya no lo estudio yo aquí, ¿no? Eso ya no me toca, ya no es parte de la investigación. O sea, realmente quién gana, quién pierde, cuál fue el resultado, de qué manera impacta la estructura del partido. Eso ya no profundizo por allá. Otra cosa, por ejemplo, que encontré mientras iba haciendo la búsqueda de datos es la falta de mujeres dirigiendo partidos a nivel local.
¿no? O sea, de 2010 a 2022, o sea, el porcentaje de mujeres es muy bajo, entonces también hay mucho trabajo que hacer ahí, ¿no? De ver el diagnóstico y ya después generar más recomendaciones y avanzar, yo creo, ¿no? Para dialogar entre ciencia política y derecho electoral, con esta idea de la judicialización de la política interpartidaria, ¿no? Un poco ahí por lo que decía Martín Reyes, ¿no? Y lo que Armando Maitretz también, ¿no? Ha contribuido. De hecho, me tocó para la investigación leer muchas sentencias, ¿no? Donde le tocaba en su momento al magistrado Maitretz atender, ¿no? Los conflictos intrapartidarios y muy interesante también, ¿no? La manera en la que le planteaba, ¿no? La forma de atenderlos. Entonces creo que por ahí también hay que avanzar, ¿no? Para utilizar esos datos. En fin, pues yo dejo ahí mi presentación, espero no haberme extendido mucho y espero que hayan sido muy interesante y bueno, estaré atento ahora a todos los comentarios y sugerencias, ¿no? Déjense venir sin miedo. Gracias, gracias, doctora Guadalupe. Muchísimas gracias, Carlos, sin miedo al éxito. No, pues muchas gracias por esta breve exposición y de verdad por animarte a presentar pues eso que tú mismo has anunciado como alguno de los hallazgos de tu investigación doctoral. Se trata sin duda pues de una investigación muy interesante, pero al mismo tiempo también oportuna, como tú mismo señalabas en el paper y ahora en tu exposición. En realidad, bueno, salvo algunas excepciones, pues en la literatura, ¿no? Cuando se habla de conflictos intrapartidistas, pues en gran parte pues suele centrarse la atención, ¿no? En estos conflictos a nivel nacional y bueno, en ese sentido, pues tu investigación además es innovadora. Lo decíamos fuera del aire y permíteme reiterarlo ahora, creo pues que de alguna medida esta sesión te servirá pues como una especie de ensayo, ¿no? Para eso que será tu discusión ante el comité. Y vaya qué manera de ensayar con dos comentaristas de lujo, pues ambos conocedores y especialistas del tema. Me voy a ir en el orden que los presenté, entonces pues vamos a comenzar contigo, María, a ti el uso de la voz. Muchísimas gracias. Se supone que son 10, 15 minutos, ¿no? Así es. Bueno, primero y para tu tranquilidad, Carlos, empiezo con una felicitación. El trabajo es muy interesante, el tema es pertinente, el tema es novedoso, es poco estudiado. Tienes un buen aparato crítico y una metodología novedosa y que propone. Lamento mucho que no me haya tocado leer un capítulo más cualitativo, porque la verdad yo soy mucho más quali que quanti. Creo que debieron de haber invitado a Mr. Cuadritos, apodado Camilo Saavedra. Valdrá la pena a lo mejor que él te lo revise. De cualquier manera, hago los comentarios. Insisto, me pareció un trabajo muy interesante. Pensé, como te decía cuando no habíamos entrado propiamente al seminario, que ya te habías recibido y que estabas planteando un artículo como subproducto de la tesis, y así había yo estructurado mucho mis comentarios, con lo cual tendré que, o los he venido reestructurando conforme ibas hablando. Me parece muy interesante, y no sé si en algún momento dado lo reflejas, algo que tocabas al final, y es esta permanente tensión de los partidos políticos con los tribunales. Todo el tiempo están pidiendo que no se metan con su vida interna, se están quejando, sobre todo cuando hay medidas administrativas que les imponen obligaciones, pueden ser las cuotas de género o cualquier otra cosa por el estilo, pero al mismo tiempo ellos los están invitando todo el tiempo a su casa a través de los JDCs. Entonces, allí hay una tensión que no sé si en algún momento dado la planteas en la tesis, pero que sería importante hacerlo. Ahora en tu explicación me queda bastante más claro. En el capítulo por sí mismo no queda tan claro. No sé si lo explicas en otro momento o habría que revisar en esa lógica. ¿A qué te refieres con incongruencia partidaria
¿Y a qué te refieres con nivel de institucionalización? Con respecto a la incongruencia partidaria, tengo una pregunta. Si tú estuvieras analizando conflictos en el momento de seleccionar candidaturas, me parecería evidente la importancia de lo que tú llamas incongruencia partidaria como generadora de conflictos. Pero no me queda tan claro, y a lo mejor ahí hay que elaborar un poquito más, o insisto, a lo mejor está elaborado en la tesis, ¿por qué la incongruencia partidaria puede influir en el proceso de selección del personal de dirección? Ahí hay una primera pregunta interesante. Me parece completamente válido que no hayas construido un indicador de nivel de institucionalización, que lo hayas tomado de esta base de datos B-Party Dataset. Lo que creo es que sí necesita una nota de pie de página muy clara en donde digas, no solo lo tomé de B-Party Dataset, sino que cosas que nos dijiste ahorita que no están en el texto, y vuelvo a preguntar, probablemente estén en otra parte de la tesis, ¿a qué se refiere? Es una categorización ordinal de 1 a 4, en donde 1 significa esto y 4 significa esto, y por lo tanto, el PAN tiene tal calificación, el PRI tiene tal calificación, Morena tiene tal calificación y el PRD. Esa nota de pie de página me parece indispensable. Ahora paso a las partes quali que me hubiera encantado leer. Ciertamente llama mucho la atención que el partido más conflictivo, déjame llamarlo así, o el partido que más recurre al tribunal para resolver conflictos internos en el proceso de selección de dirigencias, sea el Partido Acción Nacional. La pregunta es, ¿son los más inconformes o son los que hacen procesos de selección más abiertos? Y ahí hay que tener mucho cuidado con qué estamos midiendo. En ese sentido, en alguna parte del texto, tú dices que el PRI ha optado porque la gran mayoría de sus procesos son de candidatura única y por lo tanto no hay conflictividad. Pregunta, ¿no era suficiente razón para sacarlos de la muestra? Es decir, si lo que hay es un pacto, democrático o no, antes de empezar el proceso, el pacto de candidatura única lo que hace es decir, y no nos vamos a pelear, nosotros aquí vamos a decidir en una decisión de cúpulas y déjame decirlo de una manera muy informal, y chin chin el que se pelee, ya no digamos el que va hasta el tribunal. Entonces, ya no sé qué sentido tiene tener en la muestra al PRI. Me parece que de entrada hay otras razones por las que no hay conflictos allí. Cuando dices que ya no vas a analizar qué es lo que están resolviendo los tribunales, no estoy segura si de los 117 juicios, o sea, de 438 procesos que es tu muestra, 117 llegaron al tribunal. No sé, no me queda claro si allí tomas en cuenta o no tomas en cuenta a quién le dio la razón el tribunal. Ya no digamos meterte a analizar por qué se las dio, es decir, si se la da al partido, pues entonces el quejoso, déjame decirlo otra vez de manera muy informal, es un revoltoso, que de todas maneras no iba a aceptar el resultado.
Si se la da al quejoso, lo que tienes es un proceso que de alguna manera podemos asumir como viciado. Y entonces creo que sí estamos ante dos fenómenos muy distintos. Uno, un determinado partido o una determinada dirigencia que hace las cosas de tal manera, violando las reglas, que la única posible solución es llegar al tribunal, o lo que tienes es una militancia que sistemáticamente no acepta los resultados por una falta de lealtad democrática. Tienes dos resultados completamente distintos si tú tomas en cuenta y das por válido a quién le dio la razón o no el tribunal. Y creo que ahí en la parte cualitativa, que insisto, no me tocó leerla, puede ser una parte muy rica. En términos generales, esos serían mis comentarios. Me parece muy interesante la forma en la que tomas la variable proxy. Yo creo que es una variable válida, pero sí creo que en la parte cualitativa hay que llevar el análisis un poquito más allá. Mencionaste ahora, pero no se ve en el texto, y me da mucho gusto que sí lo hayas tomado en cuenta en el análisis, en el trabajo más general de tu tesis. ¿Qué influencia tiene si el partido en un determinado estado, el partido está en el poder o si no está en el poder? Creo que también es un elemento que vale la pena analizar para ver cuáles son las causas de conflicto. Me gustaría que nos platicaras un poquito más por qué te fuiste por conflictos en selección de dirigencia y no en selección de candidaturas. Creo que los dos son momentos conflictivos, pero de alguna manera tendrás que justificar por qué no fuiste a candidaturas, entendiendo que era imposible hacer todas. Es decir, candidaturas te iba a obligar a gubernatura, a diputaciones y a presidencias municipales, y el universo en lugar de 438 se te hubiera ido a 50,000, ¿sí? Pero yo creo que eso también hay que pensarlo y a lo mejor en la introducción justificarlo. Los gringos tienen una costumbre, diría yo maña, pero vamos a dejarlo en costumbre, y es que siempre en la introducción de una investigación, sea o no una tesis de doctorado, al final de la introducción ponen algo que ellos le llaman caveat. Lo que no voy a tratar es lo siguiente y por estas razones. Y eso te libera de que tanto en el examen profesional te hagan sudar como después el día que publiques y digas, a ver, escogí las dirigencias y no las candidaturas por esta razón, voy a tratar esto y no voy a tratar esto, y eso facilita mucho. Probablemente eso está en la introducción de tu tesis, insisto. Creo que muchos de mis comentarios pueden ser muy injustos porque no conozco el documento completo, aunque agradezco que no me hayan dado a leer una tesis para comentarla hoy en la tarde en 15 minutos. Pero si en algún momento dado los comentarios te sirven, nos dices que ya entregaste el borrador. Espero que te aprueben el borrador como está y en todo caso después le agregues, le quites ya que la vayas a publicar. Si en algún momento dado te sirve que platiquemos sobre el tema antes del examen, ya no te recomendaría yo hacerlo, lo haría yo con mucho gusto, pero ya no te recomendaría yo hacerlo para que no te genere yo más angustia. Si lo hacemos después del examen será con muchísimo gusto. Muchas felicidades, me parece una investigación original, con un aparato crítico robusto, con una metodología muy interesante y pues adelante. Muchísimas gracias, María, por acompañarnos de nuevo en este espacio y tomarte el tiempo de veras para
revisar con lupa el trabajo de Carlos. Carlos no exageraba en la presentación, no era una formalidad cuando te decía que tenías comentaristas de lujo. Creo que has recibido retroalimentación muy interesante, estimulante, sobre todo por lo que hace a la interpretación de los datos, ¿no? Que tú mismo das en tu trabajo, o bien de la presentación que sugiere, perdón, de la información que sugieren estos hallazgos. Y bueno, antes de darle la palabra a Armando, nada más déjame, Armando, recordarles que pueden irse anotando aquí en el chat del Zoom para sus intervenciones, si quieren hacer un comentario, pero sobre todo si tienen alguna pregunta para Carlos, lo mismo que en las redes del instituto, pueden hacernos sus preguntas, formularnos sus inquietudes, todas estas, como decía al inicio, serán recogidas. Ahora sí, sin más, Armando, te escuchamos. Muchas gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes a todas, a todos. Comienzo, digamos, trasladando ese nerviosismo que decía Carlos al inicio a mí mismo, porque después de estas dos intervenciones tan magníficas de Carlos y de María, vamos a ver qué podemos aportar. Yo escribí un texto para mandárselo a Carlos, pero bueno, a lo mejor en algunas cosas no es que vaya a ser repetitivo con lo que ya bien apuntó María, sino a lo mejor hay una vertiente y un enfoque que contribuye, que complementa lo que ella dijo. Primero, unirme a las felicitaciones de María a Carlos Guadarrama, no solo por el ya haber presentado un trabajo a dictamen de un comité tutoral, sino animarse a presentar un escrito en este seminario permanente. Para mí, el trabajo de Carlos es un trabajo que ya da muy importantes argumentos de lo que será la tesis de grado. Desde este paper de 20 y tantas páginas, creo que nos queda muy claro las contribuciones conceptuales y empíricas que Carlos aporta para entender el fenómeno del conflicto intrapartidario, particularmente al nivel subnacional, y esta tesis central, que me parece que es muy, déjenme decirlo, provocadora, en el sentido de demostrar que con el aumento en la institucionalización de la organización partidista a nivel subnacional, el efecto positivo de la incongruencia electoral sobre las posibilidades de que emerja un conflicto intrapartidario disminuye. Y ahorita digo por qué es provocadora. El apartado de metodología de Carlos nos ilustra muy bien sobre el reto y la dificultad de la investigación. Pues esta sistematización de 438 procesos de selección de presidencias estatales, producto de la revisión de los procesos internos de 4 partidos, 32 entidades a lo largo de 12 años. Aquí no sé si adelanto la respuesta que Carlos le dará a María. A mí sí me queda muy claro por qué se selecciona los conflictos por las dirigencias, porque me parece que Carlos focaliza muy bien qué tipo de problemas quiere revisar. Y al final de cuentas, el conflicto partidista por la lucha del poder, él la llama por el control del recurso, donde con toda claridad dice, quien controla el recurso, controla la postulación de candidaturas, ¿no? Entonces, pareciera que en principio pudiera ser mucho más relevante digamos, la disputa por la dirigencia que la disputa por la candidatura misma, aunque esto sabemos que, por supuesto, en los niveles de la postulación de los cargos de elección popular puede tener sus discrepancias. Carlos nos comparte la limitación que tuvo para realizar un análisis cuantitativo por la falta de acceso a las fuentes primarias. Este es un problema recurrente que tenemos con los partidos políticos y Carlos mismo nos dice, bueno, esto nos llama a que las investigaciones en este rubro sigan generando mayor conocimiento comparado. Sin embargo, bueno, pues él trabaja con lo que tiene a la mano, que es estas fuentes hemerográficas,
a nivel estatal y nacional y el banco de datos de sentencias. Yo creo que una de las críticas iniciales que podrá tener el trabajo es esta riqueza, y hablo de críticas, esta riqueza de información a través de la fuente periodística, ¿no? Que sabemos que hay ahí mucho que abordar para bien y para mal. Carlos también vislumbra otros aspectos muy importantes para estudiar desde el punto de vista cualitativo, particularmente los conflictos intrapartidarios, atendiendo, por ejemplo, la participación de grupos históricamente discriminados, y nos lanza un desafío para que con toda curiosidad las personas investigadoras se lancen a abrir más cajas de Pandora. Yo creo que hay que leer hasta el final el trabajo de Carlos para entender lo que él plantea en la primera línea de su texto. Yo debo reconocer que mi primera reacción a la expresión de que la vida intrapartidaria es desconocida y es lo más parecido a la caja de Pandora fue colocar un gran signo de interrogación en el texto. O sea, lo primero que... pero fíjense cómo es un instrumento literario de Carlos para atraparnos a la lectura desde el inicio. No sé si lo hizo con esa intención, pero lo logró magníficamente bien. Esta expresión te atrapa, junto con otra que viene también muy cerca a esta dentro de la introducción, en la que Carlos refiere que la vida interna de los partidos a nivel nacional despierta poco entusiasmo. Y además imagínense cómo estarán en el nivel subnacional. Y digo que también es un recurso pedagógico de Carlos, no sé si a propósito para atraparnos en la lectura, como estrategia, digamos, narrativa, porque, y era uno de los planteamientos que yo quería poner sobre la mesa, porque pareciera que la gran riqueza de estas fuentes documentales que Carlos puso sobre la mesa evidencian lo contrario, ¿no? Un gran interés y entusiasmo por abordar estos temas. Claro, Carlos dice, todo eso se ha abordado desde el punto de vista nacional, y si acaso encontramos estudios mixtos, pero yo no sé qué tan diferentes son. Y creo que parte de la contribución de la investigación es que Carlos nos pueda diferenciar, valga la redundancia, qué tan diferentes son los procesos nacionales de los subnacionales. Sin embargo, conforme vas leyendo el texto, ya comprendes en qué se sustenta la expresión de Carlos. Aunque quiero pensar que en el texto completo se darán más datos o razones que sustenten esa afirmación, que en principio parecía tan lapidaria de la falta de interés o de entusiasmo. Ahora bien, partiendo de que el texto, en mi opinión, es un texto muy bien escrito, documentado y del máximo interés y entusiasmo, aunque él diga lo contrario, para los estudios de la democracia y los derechos político-electorales y de participación política, yo me atrevería a formular algunas preguntas al enfoque, que desde luego soy muy consciente que todo el trabajo se formula desde el punto de vista de la ciencia política, pues sitúa el conflicto como parte de la disputa por el poder y se aventura a sostener que el conflicto, a final de cuentas, se genera porque los actores no logran un acuerdo sobre el reparto de recursos o en la incapacidad de los órganos de justicia interpartidaria para procesar los conflictos internos, donde Carlos sostiene en alguna parte del documento, si bien lo entendí, que también la poca democracia partidaria o el indebido procesamiento del conflicto, del procedimiento interno de elección, es generador del conflicto mismo. Sin embargo, y aquí, perdón, Carlos, la vena jurídica siempre me traiciona, yo no sé si desde el enfoque de los derechos, la irrupción de la justicia electoral contra los actos intrapartidarios, lo cual se institucionalizó hasta el 2007, aunque ya tenía una cierta construcción jurisprudencial, también es un incentivo a la disputa. Es decir, mayor acceso a la justicia, mayor posibilidad de que las personas que se sienten agraviadas en sus derechos, déjenme decirlo, el enfoque no solo de la ciencia política, del acceso o la disputa por el poder, sino en la violación a los derechos mismos de participación.
sabiendo, lo decía hace rato María, que probablemente no tienes ni las herramientas ni ni las pruebas para ganar una presidencia de partido, pero sí que te va en la vida el precedente en la defensa de los derechos. Y así es como se han abierto, por ejemplo, en las disputas que no necesariamente te llevan al poder del partido, se han abierto grandes vetas para la defensa de los derechos de la militancia. De hecho, en mi opinión, es un fenómeno análogo a los números de la justicia electoral en general, pues la gran cantidad de sentencias no necesariamente reflejan una peor calidad de la democracia y sus procedimientos, sino la apertura de mayores y mejores canales de protección de los derechos. En concreto, lo que quiero decir es que hay un cierto tipo de enfoque donde la explicación al conflicto desde el lado de los derechos puede no estar sustentado en las hipótesis que aquí se manejan sobre falta de democracia interna o indebidos procesamientos de las disputas al interior de los partidos. Y es que fíjate que esto me lleva a una pregunta que ya la planteó más o menos María y que tú la tocaste en tu intervención. ¿Cómo explicar que el partido más institucionalizado, que es el PAN, de acuerdo con los ejercicios estadísticos que nos presentaste, sea quien mayor cantidad de conflictos internos tiene? Pareciera que entonces el caso del PAN termina siendo un contrafáctico de la tesis que estás postulando, ¿no? Porque ahí tenemos un partido muy institucionalizado con un alto grado de conflictividad. Y yo creo, al menos lo que he podido leer de estos años, y gracias por echarte una labor de arqueología jurídica leyendo sentencias que me tocó proyectar o postular como magistrado, Carlos, eres muy generoso. Pero yo no sé si en realidad esto tiene una explicación en otros fenómenos del propio partido político, que tiene que ver justamente con sus mecanismos de acceso a la justicia electoral y, ¿por qué no decirlo?, el tipo de militancia de ese partido político. Yo coincido con María, habría que poner énfasis, quizá un par de párrafos valdría la pena, para reforzar los criterios de selección de los partidos que vamos a analizar. Porque yo en principio, y por ahí se lee que son pues como los más importantes en estos procesos democratizadores en México, pero la representatividad hoy día del Verde te marca pues algo diferente a lo que el PRD tiene. Sin embargo, y bien apunta María, pues en el Verde parece que no hay conflictos, ¿no? Hay una sola dirigencia que diluye absolutamente todo. Finalmente, Carlos, otro aspecto que llama la atención del trabajo y que seguramente se apuntala en el desarrollo de la tesis es el punto de partida para el análisis conflictual, es decir, ¿qué estamos revisando? Y decimos, voy a revisar metodológicamente aquellos procesos que son conflictivos a partir de que se judicializan, y para corroborarlo acudo a la fuente jurisdiccional del tribunal. Aquí yo llamaría la atención en un aspecto, y que al menos habría que explicarlo, este criterio de discriminación de la justicia intrapartidaria y de la justicia local. Sabemos nosotros que hay dos criterios particulares que rigen este fenómeno, que es la jurisprudencia 10 del 2010 y la 5 del 2011 del Tribunal Electoral, donde distribuye competencias para conocer estos conflictos. Primero los partidos, al interior de los partidos, luego la justicia local y luego la justicia federal. Creo que la respuesta es evidente cuando Carlos nos dice hay una gran dificultad para acceder a fuentes primarias, ¿no? Ahí está una justificación, pero valdría la pena quizá desglosar el argumento, y muy probablemente se hace en el texto completo de la tesis, porque al menos en mi experiencia, buena parte de los conflictos intrapartidarios se terminaban resolviendo en las instancias internas o en la justicia local y ya no llegaban a la justicia federal. Y esto nos puede dar un dato sesgado de eventualmente, a lo mejor estos números que tenemos de cuáles son los partidos más conflictuados pudiera tener digamos, un matiz importante.
terminaría diciendo que solo se está, digamos, de ser este el caso, Carlos, solo estaríamos observando una parte muy pequeña o una rendija de esa gran caja de Pandora, como tú la llamas. Yo, digamos, terminaría agradeciendo a ustedes la oportunidad de participar en este seminario permanente, la oportunidad de escucharme, porque para mí el seminario permanente y el, digamos, intercambiar ideas con ustedes en un espacio académico y plural, la verdad a mí me ha nutrido muchísimo en mis concepciones del derecho, de la justicia, de la democracia, lo cual infinitamente se los aprecio. Gracias, Carlos, por darme guía también a una investigación que estoy haciendo en otro aspecto, pero que está íntimamente vinculado con esto. Son investigaciones hermanas, pero la de Carlos va mucho más avanzada. La de él, como está entrando, digamos que a la universidad, la mía está saliendo de la primaria. Muchas gracias. Hasta luego. Para nada, Armando. No, de verdad, muchísimas gracias por estas bellas palabras de reconocimiento a este espacio, que no sería nada sin sus contribuciones. De veras, también gracias a ti por darte el tiempo de revisar el trabajo de Carlos, ¿no? Has dicho varias cosas que se complementan de alguna manera con la que la propia María advertía, y apuntas algunas reflexiones sobre las señales que pudieran sugerir los datos, pero al mismo tiempo previenes, ¿no? Sobre las distintas interpretaciones que no necesariamente son las que apunta el propio Carlos en el trabajo. Bien, pues dicho eso, creo, Carlos, tienes suficientes comentarios, preguntas. Vamos a regresarte el uso de la voz para que puedas reaccionar a estos comentarios, no sin antes recordarles a quienes nos acompañan por el Zoom, que pueden ir anotándose en sus intervenciones. Recuerden que este espacio justamente pues, tiene su sentido, su razón de ser en ser un espacio de retroalimentación al trabajo de nuestros invitados, así que estaría de lujo que pudieran participar, y lo mismo a quienes nos acompañan o siguen esta transmisión. Bueno, ya, sin más, Carlos, te regreso el micrófono para que puedas reaccionar a esta primera tanda de comentarios. Y bueno, muchas gracias, doctora Guadalupe. No, y bueno, iniciar nuevamente agradeciendo la generosidad de los comentarios, tanto de la doctora Marván como del maestro Maitret, ¿no? Y digo generosidad porque precisamente uno, cuando se expone a esos espacios, pues lo que quiere es que le encuentren esos puntos flacos para tratar de fortalecer lo que está haciendo uno, ¿no? Y esto me viene muy bien de cara, pues también a mi proceso de presentación de la tesis, porque pues claro, si eso está aquí, entonces también eso está allá en el otro documento más amplio, donde sí hay puntos que mencionaron tanto la doctora María como el maestro Armando, pero que igual creo que va a ser necesario ir a apretar bien esas tuercas, ¿no? Principalmente en esto de la justificación de la selección de casos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí estoy retomando datos de mi investigación de maestría, ¿no? O sea, en la maestría yo estudié, por ejemplo, qué métodos usan los partidos a nivel local para elegir dirigencias. Y ahí la justificación pues es que nadie estudia selección de dirigencias. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Freidenberg de 2005, ¿no? Siempre decía en sus papers, es un asunto privado de los partidos. Como elijan a sus dirigentes, es un asunto privado de los partidos. No nos debe, a nadie le debe importar cómo eligen a los dirigentes. Sin embargo, eso ha ido cambiando con la personalización de la política, ¿no? Con el fenómeno de la personalización. ¿Por qué? Porque entonces ahora los dirigentes partidistas también quieren ocupar eso, la gente quiere llegar a esos espacios para tener más reflectores y eventualmente ganar las candidaturas grandes, ¿no? Por eso dirigentes partidistas terminan siendo candidatos presidenciales de un momento a otro, ¿no? Y también, sobre todo eso, pues yo cuando, en ese momento, en 2018, lo que leía era que pues, estaba más desarrollado en sistemas parlamentarios ese tipo de investigaciones, donde, claro, ¿no? El presidente del partido termina siendo el jefe de la fracción en el Parlamento, ¿no? La fracción del partido en el Parlamento. Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a ver qué pasa acá en contextos presidenciales y todavía, pues, qué pasa en contextos subnacionales, ¿no? Yo particularmente siempre he tenido esa como idea de que lo local
pues está olvidado, ¿no? O no se estudia a profundidad, pero bueno, pues es una impresión, a lo mejor me falta leer más, me doy de topes, ¿no? A lo mejor pasa lo contrario, no está más que estudiado. Pero por eso como que fui por ahí, ¿no? No se estudia los partidos a nivel local. Creo que estamos perdiendo muchas respuestas sobre por qué los partidos actúan así al no ir a ver lo local, ¿no? La política local que se hace dentro de ellos. Entonces creo que sí me falta justificar esa parte. Agradezco mucho ese comentario, ese sí me alteró un poco, ¿no? Porque creo que sí, me perturbó ahí, pero bueno, lo recibo y lo voy a atender también tanto aquí en este paper como allá en el otro documento más amplio. Otra cosa que decían de los partidos y de la muestra, eh, también me falta esa justificación. Realmente creo que no lo pongo en la tesis, pero responde un poco igual a la fuerza que han tenido electoralmente en estos 4 partidos, ¿no? Los 4 ya han ocupado gubernaturas en el periodo de estudio, entonces creo que eso, pues bueno, ya habla de la capacidad que tienen para generar estructuras locales. Y no escojo a los minoritarios porque, pues, como lo decía el maestro Armando, ¿no? Más bien están orientados a lo que diga el plano nacional, ¿no? Y realmente no hay muchos conflictos ahí, pero eso ya no me puse a indagar por ahí esa parte, creo que también sería interesante ver qué está pasando. Eh, bueno, eso, y bueno, y el PAN y el PRI, a la pregunta de la doctora Marván, lo del PRI, pues dejarlo en la muestra, creo que tengo que agregar esto que acabo de mencionar previamente, ¿no? Creo que más bien para tener esta muestra numerosa, incorporar estos otros 3 partidos que parece que no hay conflictos, pero cuando uno se pone a ver casos particulares, se entera de los chismes locales, porque termina siendo chismes a veces lo que pasa ahí, ¿no? De pues, de la ropa sucia, ¿no? O sea, por ejemplo, y a veces son peleas que parecen, a lo mejor visto desde aquí, pues sin sentido, ¿no? Pero que a lo mejor para los militantes o los grupos intrapartidarios en esas instancias, en esos estados, significa pues mucho, ¿no? Significa oportunidades de llegar a candidaturas, de acceder a recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando uno pues los ve y dice, pues no entiendo por qué se pelean. Y también las situaciones que han derivado, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de Morena cuando inició en Aguascalientes, ¿no? Que hubo tiempos donde tenía 2 presidentes estatales, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, pues, o sea, ¿por qué pasan esas cosas, no? Bueno, baja institucionalización, pero tenemos del otro lado al PAN, claro, donde hay alta institucionalización, en fin. Y creo que, bueno, sí, me falta ya armar, ¿no? Me falta, yo pienso esto del PRI igual. Sí, efectivamente, pues bueno, parecería entonces, ¿para qué estudiar algo que implica? Pero cuando hay conflictos en el PRI, los que identifiqué en la muestra suelen ser tienen una de intensidad muy alta, ¿no? O sea, sí son muy altos y, por ejemplo, también eso se ha derivado particularmente en los últimos años con la dirigencia de Alejandro Moreno, ¿no? O sea, se han roto muchos pactos dentro del priismo a nivel local y eso está pasando. Y, por ejemplo, en el PAN pasó al revés, ¿no? Había más conflictos antes de la llegada de Anaya y de Marco Cortés a nivel local, pero ahorita están funcionando muy bien porque se han generado muchos pactos con las dirigencias locales, ¿no? Entonces también ahí pues están esas cosas que cualitativamente pues van a ser más ricas a explorar. Aquí nada más en el paper y gracias por la recomendación a la doctora Marván, no decir pues eso, ¿no? O sea, lo que interesa es ver qué condiciones, también Tomás Doshek alguna vez me dijo, ¿no? Piensa que lo que tú quieres estudiar es qué es lo que hace que se genere la obra de teatro, ¿no? O sea, tú quieres ver cómo se monta el escenario de la obra de teatro, no quieres ver la obra, nada más estás pensando en cómo montamos el escenario, todo eso, ¿no? Y bueno, dije, tienes razón, pero bueno, creo que en la tesis o para avanzar en esta investigación es importante hablar de la obra, ¿no? Y a lo mejor sí, en la tesis trato de desarrollar más los conflictos, ¿no? Como, quién se peleó con quién y el resultado, aunque esto que mencionaban también al final, a quién le da la razón el tribunal, no lo estoy explotando y creo que sería importante mencionarlo en ese documento de la tesis. Ahora, el primer comentario de la doctora Marrón también fue muy bueno porque también lo he pensado y le agradezco mucho que me lo pongo otra vez aquí como desafío. Pensaba más bien hablar de esa tensión entre partidos y tribunal en una suerte de apéndice en la tesis. Porque realmente la tesis, no, como decía,
no habla de judicialización de la política intrapartidaria, ¿no? Etcétera, pero claro que está eso presente, ¿no? Los partidos van a los tribunales a pesar de que digan que no los necesitan, etcétera, pero pues ahí están los números. Ahora, no estoy tan seguro y ahí yo recuerdo en su momento yo platiqué mucho de este tema con la doctora Irma Méndez de Flaxo, ¿no? Que ahorita, bueno, está en otro espacio, y ella me decía, pero que había que revisar los informes de gestión del tribunal para ver la proporción de juicios que llegan de política intrapartidaria. Y pues eran como del 15, del 10, 12%, recuerdo hace hace que 4 años, ¿no? Si no me equivoco, una cosa así. Entonces, pero pues en proporción a los otros casos ya era grande, ¿no? Era el segundo más grande. Entonces, creo que me faltan como esos puntos para terminar de poner todas las piezas en su lugar y pues me voy. Yo venía así como, bueno, pues ya pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Porque uno viene así siempre a ese tipo de seminarios, ¿no? Eh, a ponerse, a poner, ¿no? Ante todos, pues el documento y pues a llevarse lo mejor que le puedan comentar, ¿no? Y yo le agradezco mucho esos espacios, ¿no? El seminario en lo personal me ha ayudado a crecer mucho, desde desarrollar, ¿no? Un comentario argumentado para quienes presenta, pues eso también implica mucho trabajo intelectual, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho aquí el seminario. Y ahora recibir de, de la doctora Marván, del maestro Armando y seguramente del resto del equipo comentarios, pues va a ser muy bueno para el trabajo. Entonces, pues eso es lo que podría agregar de momento, ¿no? Atendiendo algunos comentarios, no atendí todos ahorita, pero créanme que sí tomé nota y de todos modos voy a volver a ver la sesión, el video, para tomar más notas y atender eso ya en los productos, ¿no? En escritos. Gracias. Gracias, Carlos, a ti por esta reacción a los comentarios recibidos. Ahora tiene el uso de la voz Arturo Espinosa. Y les pregunto, antes de darle la voz a él, si alguien más quisiera anotarse, anímense. Aquí está Carlos, que podrá responder a todas sus inquietudes. Arturo, sin más, te escuchamos. Muchas gracias, Guadalupe. Carlos, muy buen documento. Está muy interesante. A mí el tema me gusta muchísimo. Yo como María, de entrada, pues yo no soy ni politólogo, yo soy más bien abogado, entonces lo mío sí es la justicia electoral. Y yo como María te voy a dar algunos datos que creo que te podrían servir porque yo he analizado el tema de la justicia intrapartidista de manera importante. Primero, en todo esto hay un factor que pues no es medible, es simplemente cuestiones ideológicas. Hay partidos que son más institucionales que otros. Hay partidos que permiten más la conflictividad interna que otros. Por ejemplo, el caso del PRI y del PAN es una cuestión histórica. El PRI prácticamente no judicializa sus conflictos internos. Todo lo resuelve a partir de acuerdos políticos. En el PAN tienen una historia de judicialización bastante amplia. Hay otro dato que yo advertí hace algunos años en algún texto que publiqué. Me parece que sigue casi igual, pero es un dato interesante, no sé si en algún partido ha cambiado. Los órganos encargados de impartir justicia al interior de los partidos políticos son nombrados por el dirigente en turno y duran el mismo periodo que el dirigente en turno. Entonces, pues muchas de las veces le son leales, porque a mí me parece que la resolución de conflictos al interior de los partidos podría darse de una manera política o de una manera jurídica. La resolución por la vía jurídica, hay un órgano especializado en eso para los partidos políticos, el cual yo desde hace tiempo y a partir de algunas investigaciones que he hecho, considero que va en contra de la naturaleza de los partidos. Los partidos no tienen por qué impartir justicia. En la gran mayoría de los casos confirman las resoluciones que se impugnaron al interior de los partidos. No, o sea, difícilmente creo que Morena eche abajo su proceso con toda impugnación de Marcelo o no impugnación de Marcelo, y así va a pasar en todos los partidos políticos. La elección de Marco Cortés se impugnó y el PAN no la echó para abajo, y la de Alito también se impugnó y el PRI no la echó para abajo, y digamos, difícilmente va a pasar eso. De hecho, hay algunos partidos, los más nuevos, que ni siquiera tienen
integrada a su comisión de justicia de manera permanente. Entonces, en este dato creo que es también importante destacar que los órganos jurídicos al interior del partido encargados de impartir justicia, pues la mayoría de las veces van a ser leales a la dirigencia en turno porque es quien nos designa en ese sentido. Entonces, eso también Hay ahí alguna propuesta que alguna vez hizo la magistrada Janine Otalora, en el sentido de que al interior de los partidos no debería de haber justicia, debería ser como una instancia de resolución pacífica de controversias, de conciliación, y ya si no se logra justo un acuerdo por la vía política, ya acudir a la justicia electoral, digamos, a los tribunales, la instancia que corresponde en ese sentido. Entonces, en toda esta conflictividad, a mí me parece que sí digamos, hay algunos datos que te pueden dar mayores elementos para fortalecer tu hipótesis. Muchos de ellos están en los propios estatutos, muchos de ellos están en las propias resoluciones, porque también creo que valdría la pena ver qué tanto las resoluciones internas de los partidos revocan o no revocan sus propios actos. Yo en el análisis que hice algunos años difícilmente lo hacían, y después también en algo que, como dijo Armando, sería una cuestión de arqueología, pero ver qué tanto lo modifican los tribunales, porque como dijo María, ahí entra en conflicto con el principio de autodeterminación de los partidos políticos, y yo al menos de los asuntos que recuerdo, muchos de ellos se revocan, pero solo para que vuelvan a fundamentar y motivar. Es decir, no diste las suficientes razones, revócalo y vuelve a salir en el mismo sentido, pero ya presentaste la fundamentación y motivación que requiero. A mí me parece, es un tema muy interesante que requiere todavía mucho trabajo, pero en el cual yo creo que todavía estamos bastante, digamos, hace falta trabajos como el tuyo que nos lleva a concluir qué se puede hacer para resolver los conflictos al interior de los partidos. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Carlos. Gracias, Arturo, de nuevo por estos comentarios, estas reflexiones. Bueno, en lo que esperamos, si alguien más se anima a preguntarte algo, me gustaría un poco decir un par de cosas. Bueno, pues como sucede siempre, pues en aquellos casos en los que presentamos segmentos o partes de investigaciones pues más amplias, siempre suelen haber asunciones, ¿no? O ciertas premisas, como ya decía María, que no siempre explicitamos cuando pues focalizamos nuestra atención a alguno de los aspectos, alguno de los hallazgos. En particular, creo que hasta este momento has recibido comentarios, observaciones o preguntas que de alguna manera ayudarán a reforzar tu trabajo de 4 maneras, ¿no? En reforzar o explicitar, al menos verbalmente, la justificación tanto, ¿no? Del universo, los casos de estudios, o por qué elegiste estudiar esas dimensiones y no otras. La segunda, y en la que a mí me gustaría insistir, Carlos, tenemos tiempo, me gustaría invitarte a que explicitaras de alguna manera estos que son, pues, digamos, los conceptos clave de tu investigación, sin la cual todas estas reflexiones de interacción entre las variables serían, digamos, no lo entenderíamos a fondo, ¿no? Y entonces, sí, invitarte a que nos digas un poco ahí, lo pruebes, que entiendes en la investigación, tanto por institucionalización como lo de la congruencia electoral que se te preguntaba desde un inicio, como decía, varias sugerencias y también varias prevenciones sobre la interpretación de los datos, que es el tercer nivel, como digamos, o tipo de comentarios que has recibido, y pues lo último, que también es igual de estimulante, ¿no? El cuarto de los puntos, esas sugerencias, ¿no? Del desarrollo de cuestiones específicas para el futuro y de las que, digamos, se desprenden de tu trabajo. En ese sentido, yo estaría de acuerdo en lo que dijiste al inicio de tu presentación. En realidad, esta investigación abre distintos ejes de desarrollo. Luego me está
me imagino que Víctor, que quiere hacerte una pregunta, le voy a dar lectura, igual tú lo puedes hacer, pero para que nuestro querido público entienda de qué estamos hablando, dice Vic. Buenas tardes. No puede encender su micrófono por problemas de conexión, pero quiere hacer una pregunta para Carlos. Dice, además de lo institucional, ¿cuál de esas tres causas que sobran tendrían un lugar importante en los conflictos de acuerdo con sus hallazgos? Híjole, yo me perdí en esas tres causas. Espero que Carlos haya pillado mejor que yo la pregunta, si no le aprovechamos a Vic para que las explicite en su mensaje. Bien, Carlos, si quieres, te devuelvo el uso de la voz para que reacciones un poco. Sí, muchas gracias, doctor Guadalupe. Bueno, primero agradecerle el comentario al maestro Arturo Espinosa. Sí, pues, creo que, bueno, le voy a escribir ya también en privado para ver si me puede compartir el texto, porque en mi investigación documental casi no encontraba cosas sobre justicia intrapartidaria, o sea, de corte académico, ¿no? Porque pues están las resoluciones, etcétera, ¿no? Todo el trabajo del tribunal, pero casi no se escribe de eso, y yo creo que motivado por esta idea de, es un asunto privado, no nos metamos ahí, están controlados esos espacios, y hay algunos textos, por ejemplo, del contexto alemán, que encontré donde se metieron a estudiar ese tipo de espacios dentro de la estructura partidista y encontraron ahí también variaciones determinadas más que por las personas, por la situación ideológica, ¿no? Del partido. O sea, ellos trabajaban en la asociación de la ideología del partido con cómo el órgano de justicia intrapartidaria funciona, ¿no? Pero bueno, es como la ruta que siguieron ahí. En esta hay como una provocación de la doctora Guadalupe a que termine de redondear lo de los conceptos clave y también atendiendo un poco lo que decía la doctora Marván, ¿no? Y que más bien me fui, como me volteé a ver otro lado, ¿no? Para no meterme en rollos, pero creo que es importante. En la tesis sí intento, no sé si lo hago con éxito, pero sí está desarrollado con más detalle qué es la incongruencia electoral, qué es la institucionalización en la parte metodológica, ¿no? O sea, ahí ese es el esfuerzo. Y sí, yo también cuando revisaba el documento, ya después de que lo mandé, sí fue como de, bueno, creo que eso es lo que le falta aquí, ¿no? Para que quede claro, ¿no? O sea, qué es la incongruencia, qué es la institucionalización, cómo la estoy, cómo defino y cómo operacionalizo, ¿no? Al final del día. Creo que sí hace falta esa en la parte metodológica. Nada más señalar nuevamente, ¿no? La incongruencia electoral tiene que ver con la diferenciación de apoyos electorales en elecciones nacionales y locales que ocurren en un mismo unidad territorial, ¿no? Decía, ¿no? A nivel nacional, regularmente esto se hace comparando elecciones del mismo tipo, ¿no? Elecciones de cargos unipersonales. Permítanme. Elecciones de cargos unipersonales, ¿no? Del presidente de la República con la elección del gobernador de la gubernatura, ¿no? Bueno, hay fórmulas que fueron las que ocupé y bueno, hay más congruencia cuando no son tan dispares los porcentajes de votación, ¿no? Entonces va a haber más incongruencia cuando esta aumenta cuando se vota más por un cargo que por otro, ¿no? O sea, que en la Ciudad de México se vote más por el cargo por la candidatura presidencial que por la candidatura a jefatura de gobierno, ¿no? Que a lo mejor va a ocurrir, no sé, en algún partido en 2024, ¿no? Habrá que ver ahí qué ocurre. Y por institucionalización, pues recupero como los clásicos del tema en ciencia política. Digo clásicos porque pues están ahí Scott Mengueri, ¿no? Cuando habla de institucionalización del sistema de partidos y de autores, unos autores suecos como Randall y Swadam, ¿no? Así se llama el señor, que hablan de institucionalización partidista. Daza, un politólogo colombiano, también tiene un trabajo ahí al respecto. Y ellos, bueno, hablan de esta situación de rutinas, ¿no? De cómo los partidos respetan sus reglas, cómo los partidos crean sus instituciones, ¿no? O sea, hay como varias formas de operacionalizar o de ver empíricamente, ¿no? Por ejemplo, si un partido tiene oficinas o no, pues ya es un indicador de que si está institucionalizado o no.
No, todavía en 2022, 2023 este año, seguramente hay lugares donde Morena todavía no tiene instalaciones para un comité municipal o distrital, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, si me pongo a medirlo, podría ser un buen indicador de qué tan institucionalizado está el partido, ¿no? Claro, nosotros lo vemos, ¿no? Con otro tipo de indicadores, ¿no? Que tanto respetan las reglas, ¿no? Si tienen, por ejemplo, la capacidad de presentar candidaturas para todos los cargos en una elección. Entonces, por ahí va la institucionalización, ¿no? Entonces, los partidos son más institucionalizados mientras más capacidad tengan para enfrentar elecciones, para organizarse, para captar militantes y para tener físicamente lugares, ¿no? Espacios, ¿no? Gente trabajando para ellos. Y van a ser menor institucionalización cuando pues no ocurre esto, ¿no? Cuando todo está a la baja. Regreso a lo de la tensión entre partidos y tribunal, porque sí creo que, o sea, ya me metieron el gusanito y sí lo voy a tener que hacer, si no en la tesis o en otra cosa, porque es claro que, o en mi postdoctorado, amenazando que voy a seguir en esta cosa, pero sí hay algo ahí que está pendiente, ¿no? Entender esa tensión desde dentro de los partidos, cómo opera la justicia intrapartidaria y cómo van, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas sentencias que leía usaban per saltum, ¿no? Esta figura para no ir a las instancias internas, irse directo a los tribunales y claro, también con lo que mencionaba de la jurisprudencia el maestro Maitret, cambió mucho el modelo en el que accedía, ¿no? Porque antes la ruta era vamos a justicia intrapartidaria, si no vamos al tribunal local, el tribunal local vamos a a la sala regional y de ahí a la sala superior del tribunal. Y luego con Persaltum se saltaban lo local y se iban directo. El Tribunal Electoral Judicial de la Federación los regresaba a lo local, el local los mandaba al intrapartidario, otra vez impugna, en fin. O sea, había unos procesos que se alargaban mucho por esta situación y se resolvían, tardaban las resoluciones meses, ¿no? Por ejemplo, ahí un caso fue el de PAN, Estado de México, con Óscar Sánchez Juárez, ¿no? Que la elección fue en 2012, ¿no? Se metieron, litigaron, ¿no? Los que entraron en esa competencia en 2012. Eh, el tribunal local lo ponía en el cargo, el tribunal federal lo quitó, luego otra vez lo volvieron a poner en el cargo, al final el tribunal federal le dijo que sí se quedara, ¿no? Entonces, así como esas cosas, seguramente hay más casos, ¿no? Y hay que estudiar, ¿no? O sea, porque esa asociación entre partido y tribunal, porque también hay mucha política, ¿no? Hay mucha política entre las decisiones que va a tomar a lo mejor algunas instancias regionales del tribunal sobre lo que está pasando en los partidos. También yo creo, y eso por ejemplo me lo hacía ver Javier Martín, quién proyecta, ¿no? Porque también ahí, por ejemplo, es otra beta de análisis interesante, ¿no? Que cómo ven los magistrados, las magistradas el asunto, ¿no? Y cómo plantean dar una resolución al respecto, ¿no? Algunos van a hacerlo más también desde la vertiente de derechos, ¿no? Del militante, que también no lo meto acá, pero puede ser algo que me genere problemas y también qué bueno que lo mencionaron porque tengo ahí que ver cómo lo acomodo, ¿no? Porque claro, ¿no? La doctora Gilas en algún momento me dijo, es que tú asumes que el grupo es el que impugna y va al tribunal, pero recuerda que no, que es la persona, ¿no? Entonces ahí tengo que ver, mi supuesto es que esa persona representa intereses del grupo, pero creo que no lo dejo muy claro, ¿no? Pero nuestro sistema de acceso a justicia es individual. O sea, la persona va al tribunal a pedirle que atienda la vulneración a sus derechos, ¿no? Y además es una situación de vulneración a derechos, que al final del día con los JS muchas veces impugnan, ¿no? Que no lo registraron, ¿no? Que hubo malas prácticas electorales el día de la jornada y que pues todo eso vulnera al final del día sus derechos políticos dentro del partido. Entonces, pues bueno, pues sí, resulta muy interesante. Bueno, para mí ha sido muy interesante, ¿no? El tema. Al principio fue incluso hasta doloroso pensarlo, ¿no? Porque en algún momento sí pensé estudiar candidaturas, ¿no? Cuando estaba juntando datos, pero dije, no, pues es un mundo, es un mar, y pues no sé ahí por dónde empezar, cuáles, ¿no?
y dije, no, mejor agarro la base que ya tenía de la tesis de maestría, vamos a completarla, ¿no? Vamos a aumentarle casos y vamos a ver ahí qué está pasando. Y como empecé a ver casos, situaciones de 2015 en Morena, ¿no? De 2003 en el PAN, o casi casos así de los 4 partidos, dije, bueno, creo que mejor me sigo con esto, ¿no? Eh, Al final también, ¿no? Alguien me decía en algún momento, ¿no? A veces en las investigaciones también vale mucho qué preguntas hacen, ¿no? Más que las respuestas, lo importante es qué preguntas estás haciendo. Y pues con eso también fue algo que me orientó en la investigación, ¿no? Porque dije, a lo mejor lo que encuentre, pues la respuesta que encuentre no va a ser la definitiva, claro, así es la ciencia, pero creo que estoy planteando una pregunta que puede ser interesante para entender la organización de partidos, ¿no? Y bueno, y con lo que menciona Víctor, porque si no me voy a emocionar y voy a seguir aquí hablando va a parecer que estoy en el diván. Eh, con lo de Víctor, creo que Víctor habla de las explicaciones alternativas, ¿no? Yo ponía 4, ¿no? Explicaciones alternativas: institucional, político-electoral, organizativa y cultural, ¿no? Y que bueno, eso, pues, otras personas que han trabajado el tema de política intrapartidaria, conflicto intrapartidario, han identificado que puede ser útil. Yo, por ejemplo, mi propuesta teórica es no verlas por separado. Hay que hacer un enfoque integrador para entender qué está ocurriendo. Entonces, hay que considerar al mismo tiempo factores exógenos y factores endógenos. Pero a lo que Víctor me plantea, creo que tiene mucho que ver. La explicación institucional es muy fuerte para entender esta situación por sí sola, ¿no? Por ejemplo, bajos niveles de democracia también te pueden generar conflicto intrapartidario. Pero ojo, también lo que decía el maestro Maitel es importante. El PAN es uno de los partidos mexicanos más democráticos que hay si evaluamos sus reglas. Es el que más practica elecciones internas, por ejemplo. Y entonces hay también un comentario que decía la doctora Marván. Y pero ahí al menos siempre hay 2 peleando el cargo, ¿no? Y cuando uno pierde, pues va al tribunal, en algunos casos, etcétera, ¿no? Entonces también hay yo ahí lo que trato de argumentar es, por sí sola la explicación institucional no alcanza, o sea, de que las reglas porque que el PAN sea democrático, creo que no alcanza a explicar por sí mismo que haya conflictos. Pero igual a lo mejor me falta ahí ajustar, ¿no? No es la primera vez que escucho como ese comentario. Entonces sí, algo entonces está faltando ahí, que qué bueno que salió ahorita. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, Carlos. María, ¿quieres decir algo? Y es que Arturo te dio, bueno, primero muchas gracias por la explicación, insisto, es muy buen trabajo, es muy provocador, está bien sustentado, en fin, no tengo duda de que es o va a ser una muy buena tesis. Ahorita Arturo te dio otro tema que yo tenía anotado y se me pasó decir, y es cómo influye la dirección nacional en los conflictos locales. Te marcaba claramente, creo que así lo dijo, con Marco Cortés, las cosas se arreglan sin llegar al tribunal porque entra la dirección nacional a dirigir, a controlar o a resolver el conflicto, cualquiera de las 3. Y eso no pasaba antes, ahora sí pasa, en cambio en el PRI es al revés. Entonces, ahí también hay un elemento que necesitas tomar en cuenta. ¿Cuál es la relación entre, vamos a usar palabras del viejo sistema político mexicano, entre el estilo personal de gobernar del presidente nacional del partido y el llegar o no al tribunal? Ya no sigo diciendo porque si no, no vas a acabar tu tesis nunca. Y ahorita de lo que se trata es de acabar, recibirte y después seguimos discutiendo. Es que, no, muchas gracias, doctora. Y es, por ejemplo, sale mucho en lo cual y yo, en la parte de la tesis, hice entrevistas, como decía, semiestructuradas a personas expertas en partidos, en estados, ¿no?
Entonces, los casos que estudié, de hecho, ahí va a salir también lo que mencionaba el maestro Maitre, es que son 3 casos en el PAN. PAN en Ciudad de México, PAN Morelos y PAN Guerrero. Y los 3 casos son de 2015. O sea, ¿y cómo seleccioné los casos? Ahí con la regresión logística, después le metí otros comandos al software y el software me hizo la selección de los casos más probables de conflicto y estos fueron los 3 con más probabilidades de conflicto. Entonces, por eso los tomo como casos típicos y me metí a profundizar. Y entonces en lo cual, y por ejemplo, cuando estoy entrevistando, lo que sale es que en el PAN particularmente hay muchas cosas ahí interesantes. Primero, hay un relevo generacional, ¿no? Con Anaya y con Marco Cortés. Y los dirigentes locales también hay muchos relevos generacionales a nivel local. En Ciudad de México pasó con Jorge Romero y todo el grupo de la Benito Juárez, y en Morelos pasó con la familia, los hijos de la familia Martínez Terrazas, que son los que controlan ahora el partido en esa entidad. Entonces, esa es una situación que pues se sale un poco de mi modelo, ¿no? De lo electoral y lo institucional. Entonces, ahí hay otra situación que está pasando. Segundo, ¿no? Al único miembro del partido que pude entrevistar para esta parte me decía que Cortés lo que ha generado es una relación de respeto con las instancias locales. Entonces, pues también tiene mucho que ver con ese estilo personal de gobernar y también de cómo no se ha peleado. Que muchos, por ejemplo, los gobernadores que quedan, por ejemplo, el de Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua que tiene conflicto con Corral, precisamente es porque Marco Cortés pues, es más cercana a la gobernadora que a Javier Corral, ¿no? Y él me recordaba, incluso tú ve quién se peleó con Marco Cortés, quiénes están peleando con Marco Cortés, son los ex gobernadores como Rufo, como Corral, ¿no? El PAN tradicional, me decía él, ¿no? O el PAN de antes, ¿no? Entonces, es claro, y otra persona que entrevisté me decía, si tú te das cuenta, estos liderazgos jóvenes, pues crecieron juntos en acción juvenil, no se conocen, etcétera. Entonces también hay una situación ahí que a lo mejor hay que seguir viendo como, sí es un estilo personal de gobernar, pero también a lo mejor no sé si usar la palabra clan, como en términos de Duverger, pero sí de que se está haciendo esta coalición dominante en términos de Panebianco, ¿no? De instancia nacional con locales donde los liderazgos pues están interactuando más, con más arreglos, ¿no? En fin, pero sí, creo que también pesa el estilo personal de gobernar en ese caso, y bueno, ahí, en lo cual y pues salen esas cosas, y también es bueno, para mi investigación, pues sí, fue ahí fue tratar como de arreglarlo, ¿no? Porque entonces no solo es que se peleen por el botín, por los recursos, ¿no? Sino también que están en juego otras cosas. Y nada más para cerrar, el asunto del éxito de estos grupos juvenil o de jóvenes en el PAN tiene que ver con que fueron los que se encargaron de empadronar personas, ¿no? Que era algo que los otros grupos no estaban haciendo. Entonces, ¿por qué Jorge Romero, por qué Juan Carlos Martínez Terrazas son exitosos y por qué Marco Cortés, Anaya fueron exitosos? Porque fueron los que se pusieron a llenar los padrones de militantes. ¿Por qué? Porque regresamos a las reglas, ¿no? ¿Quién iba a dirigir el partido o quién iba a tener las candidaturas? Pues quien ganara las elecciones internas, ¿no? Entonces también ahí es como que fueron muy inteligentes realmente al final, como que también me lleva a ver eso, ¿no? Como grupo o grupos entendieron un poco que pues, tenían que trabajar así, ¿no? Que la forma de disputar los recursos tenía que ser haciéndose de otros recursos, como el padrón de militantes, y bueno, es lo que los tiene ahí. Y en la teoría, no lo puse aquí, nada más, doctora Marván, para cerrar, pero en la tesis sí habla un poco de esa relación entre grupos nacionales y grupos locales. También, y creo que también hay mucho que ahondar ahí. Y bueno, o sea, igual, si sigo con esto para el postdoctorado, me gustaría mucho hacerlo cualitativo. Creo que cualitativamente vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Y bueno, igual te voy a buscar para platicar más de estos temas. Como me dijo, si me da la puerta abierta para platicar antes o después del examen, pues sí, le tomo la palabra. Perfecto. Bueno, pues creo, si no hay ninguna otra intervención, podemos cerrar aquí la sesión
de hoy. No me queda más que reiterarles el agradecimiento a todos, todes por su participación. Espero que este ejercicio, Carlos, haya sido provechoso y obviamente deseamos los mejores de los éxitos, sea para tu examen, sea para tu futuro profesional. Y bien, a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, les agradecemos una vez más por acompañarnos a esta sesión y les recordamos que los esperamos para el próximo mes, el 6 de noviembre, corrígeme Víctor, en la última sesión de esta edición. Bueno, sin más, muchísimas gracias y hasta luego. Buena semana. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muy productiva Gracias. la sesión. Gracias. Vamos, sí, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, maestro Armando. Hasta luego. Gracias. Estamos ahí. Felicidades por el Gusto trabajo. verte, Hombres. Armando. Igualmente. Nos vemos, Mucho éxito, Lupita, a todos. maestro. Bye. Bye.